Guillermo Rocafort, uno de los grandes estudiosos ahora mismo de todos los temas que están ocurriendo. Bienvenido, como Muchas siempre. Gracias, Iker, un placer, gracias. ¿Y cuál es su titular? Por aquí lo importante es que haya pluralidad de opiniones. Bueno, ha dicho el general Dávila, ha mencionado a Maquiavelo. Yo creo que Pedro Sánchez es un personaje típico de novela de William Shakespeare. Haría cualquier cosa por mantenerse en el poder. Yo creo que hay que analizar desde ese punto de vista. Yo creo que ha perdido una oportunidad en ese viaje, en vez de haber confrontado y generado más tensión, haber visitado, por ejemplo, el Líbano, a UNIFIL, porque ahí es donde está la clave, para que no haya una mayor escalada. Allí hay porque allí hay 14.000 soldados de la ONU, precisamente mandados por un general español que lo está haciendo excepcionalmente bien, y están siendo sometidos a una presión por parte de Hezbollah y por parte de... Y según tú, Guillermo, hubiera estado bien hacer algún Por detalle. supuesto, un viaje para estabilizar esa zona, que es la clave para que no se produzca una mayor escalada, y haberse reunido con autoridades libanesas, porque es un país tremendamente complejo. Con lo cual, yo creo que ha perdido esa oportunidad de haber estabilizado un poquito más la zona, porque ahí han estado precisamente los ministros de Defensa de Italia y de Francia, no ha habido ningún español. Y luego hay otra cosa también que me llama mucho la atención y creo que deberíamos debatir sobre ello, es un informe que se ha filtrado en la prensa israelita, que hay un plan de la inteligencia israelí, de tal manera que se sacaría a esos 2 millones de palestinos y se repartirían entre España y Grecia y otros países, y la operación la financiaría Arabia Saudí, pondría toda la pasta sobre la mesa. Esa es una operación que no ha sido descartada por las propias autoridades israelíes, y ahí puede haber unas claves que al final nos digan que lo que hay aquí es un teatrillo para generar una confrontación ficticia y luego arreglar el verdadero problema que hay, que es esos 2 millones de personas en la Franja de Gaza. En el año 73, cuando se produjo el otro gran ataque, la batalla del Yom Kippur, Estados Unidos entró con todo, apoyando a Israel contra Siria y contra Egipto. Ahora no ha pasado lo mismo. Es decir, y ahora hay que tener en cuenta que la tecnología también está en manos rusos y en manos chinos. Y el mundo multipolar apoya tradicionalmente a Palestina, porque Palestina está reconocida por los países de Europa del Este. Esto se desconoce mucho. Viene desde el año 1988, cuando existía el telón de acero. Hungría, Polonia, Rumanía, Bulgaria, todos reconocen a Palestina. Incluso Suecia desde el año 2014. Pero volviendo un poco a la cuestión que es el planteamiento de nuestro presidente del gobierno, es decir, yo esta dinámica la planteo en mi clase de Relaciones Internacionales en la universidad, y realmente los propios alumnos manifestaron, con independencia de sus opiniones o ideologías al respecto, que no eran formas, no eran maneras. No puedes ir allí, digamos, como un beligerante más. España tiene que ser más inteligente, tiene que ser neutral. Claro, ¿eso qué le va a costar a España, dicen algunos? Pues lo que se está diciendo, riesgo, vamos a ver, la tecnología militar, por ejemplo, aquí en Arma Marruecos, por ejemplo, tecnología marroquí. Lo que ha dicho la vicealcaldesa de Jerusalén, pueden reconocer la independencia de Cataluña. Si nosotros nos ponemos un poco de tensos, es decir, pueden desestabilizar a la nación. ¿Qué ha motivado el hecho de que, bueno, haya habido, dicen, una especie de felicitación de Hamás, ¿no? Pero antes, Guillermo, ¿qué es? A mí me gustaría destacar y que nos fijemos en la política que ha habido España hasta los años 80, que ha sido la estricta neutralidad en el conflicto entre Israel y los países árabes. España nunca reconoció a Israel mientras no fuera reconocido por un país árabe, y eso no generó simpatías de un lado y de otro. Es decir, cuando se están peleando tan ferozmente, lo que tienes que hacer es ayuda humanitaria, sobre todo a la parte más débil, ¿no? Y intentar un poquito apaciguar, pero desde el prestigio de que España es una nación que históricamente está vinculada con los pueblos árabes. Han estado aquí 8 siglos, o sea, eso es una realidad. Andalucía, pues hay que verlo, ¿no? Lo que es. Y con el pueblo israelí están los sefarditas. Es decir, si tomamos partido por una o por otra, al final nos vamos a hacer daño a nosotros mismos, nos vamos a enemistar con una comunidad que es la comunidad árabe, que tiene 1.000 millones de personas, con la que hay que llevarse bien, e históricamente hemos demostrado que nos hemos podido llevar bien. Y por supuesto con la comunidad israelí, que aunque son muchos menos, pero tienen dinero, tienen tecnología y tienen una cohesión y una influencia en el mundo verdaderamente apabullante. Entonces es el momento de la diplomacia, de la neutralidad y de la buena manera. Pero si llegas allí, como yo pienso que llega el presidente del gobierno, como un aventurero y con un plan absolutamente, digamos, que genera estupor, estamos viendo las reacciones. O sea, vamos a reconocer, ha generado estupor. Entonces, tú eres profesor de Relaciones Internacionales. Sí, ¿Ha generado estupor? Entre el alumnado, sí, porque no son maneras. No, y entre otros países, y bueno, la sensación... y entre otros países estamos viendo la reacción. Es cierto que ha generado una cierta simpatía entre países árabes, pero realmente nos alejamos del planteamiento que yo creo que es clave en cuestiones que tampoco son de seguridad nacional de España. Es decir, España ahí, sinceramente, lo voy a decir, no pintamos absolutamente nada, como no pintamos nada en Ucrania. Pintamos en cuestiones de Marruecos, de Hispanoamérica, nuestras naciones hermanas con las que hay vínculos históricos. Pero ahí estamos para apaciguar y para llevarnos Bueno, bien ¿y qué con opináis? Que aquí
Que Horizonte siempre da suerte, pero aquí don Guillermo Rocafort ha sido Premio Internacional de Periodismo. Exactamente, en México. Muchísimas gracias. Pues sí, la verdad es que estoy muy contento. Precisamente hoy mismo que he venido aquí Brindo por usted. Muchísimas gracias y lo comparto Brindo por usted. con Horizonte y todos ustedes sobre el caso Encrochat, el hackeo de comunicaciones encriptadas, que es un caso que tarde o temprano saltará aquí en Un día España. nos lo cuentas aquí. Por Muchísimas favor. gracias. Y te doy el paso. Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Y sobre todo el futuro respecto a nuestro país, que es lo que todo el mundo me pregunta. Iker, ¿esto cómo nos va a afectar? Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que partir de una cuestión, por ejemplo, lo dice Alexander Dugin. Estamos evolucionando un mundo unipolar, donde Estados Unidos es el hegemón, a un mundo multipolar. Un mundo donde ha surgido Rusia, ha surgido la India, ha surgido el BRICS, ha surgido China. Entonces, claro, ahora mismo la posición de ese control que había, por ejemplo, en la Guerra del Golfo, en el Yom Kippur del año 73, es que los Estados Unidos ayudaron a los israelitas con todo. Y la Unión Soviética vio que tecnológicamente no podía competir. ¿Qué pasa ahora? Ahora hay un viraje tecnológico importante. Las armas supersónicas que tienen los rusos es para ponerse a temblar, que se las han pasado a los iraníes. Los iraníes ya tienen esos misiles que, por cierto, Israel ya no ataca Irán. Demuestra hasta el punto que han cambiado la posición geopolítica. Vivimos en un mundo multipolar y Estados Unidos tiene demasiados problemas internos, como hemos visto ahora mismo, tiene una sociedad absolutamente descompuesta, la familia está desestructurada, las ciudades son saqueos continuos. ¿Lo hemos visto en el tema anterior? Lo hemos visto Guillermo, anteriormente. es que hemos Entonces, ¿qué fuerza tiene Estados Unidos para movilizar a una nación? Está en decadencia a nivel... Absolutamente, es el imperio romano que cae.